Pero Jehová había dicho, a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Dios tiene un sueño. En el principio, Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén. Y lo pone con un propósito, y este propósito es lo que hoy hemos llamado el sueño de Dios. Muchos de nosotros han entendido que solo nosotros tenemos sueño, que solo nosotros esperamos cosas en particular. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, pensó en nosotros primero. Y Dios, haber pensado en nosotros antes de la fundación del mundo, nos da a nosotros a entender de que somos seres súper interesantes delante del Señor. Primero Dios decidió realizar casa para que nosotros pudiésemos estar. Y luego que realizó la casa, entonces nos posicionó en ella. Pero el hombre, como tal, en el huerto del Edén, tenía que cumplir con 3 características especiales. Y una de ellas era crecer. El hombre tenía que llegar hasta una estatura o llegar hasta un concepto claro para realizar acciones determinadas. Sin embargo, por alguna razón, sabemos el hombre falló ante la encomienda que Dios le había puesto al hombre. Entendemos que el hombre desobedeció a Dios. Pero más que una desobediencia, es un desvío total de la presencia de Dios, porque el hombre no cumplió con los requerimientos mínimos que Dios le había exigido. Con esto no estamos diciendo que Dios le había pedido a Adán algunas cosas imposibles de cumplir. Eran cosas que todas trazaban un tiempo específico para llevarse a cabo. Pero Adán y Eva en el medio del huerto fallaron a estos 3 principios fundamentales que debían de cumplir en el huerto del Edén. Y cuando fallaron, no fallaron tan solo a lo que Dios le había dicho, sino que lograron hacer que el sueño que Dios tenía para nosotros se atrofiara y se retrasara en la vida del ser humano. Porque el principio que Dios creó y las pautas que Dios le dio al hombre era para que el sueño de Dios se realizara en la tierra tan pronto el hombre cumpliera o pasase por esas 3 etapas necesarias. Cuando vemos el libro de Génesis y miramos esto, miramos muchas veces a un hombre simplemente desobedeciendo el llamado de Dios o desobedeciendo los preceptos de Dios. Pero más que eso, ¿por qué razón el hombre, por qué razón el hombre falló? Más que eso, hay que ver qué hemos provocado en el corazón de Dios. Cuando nosotros tenemos un sueño, cuando nosotros estamos luchando por algo y de alguna manera, por algún motivo, ese algo se nos está atrofiando o se nos está impidiendo llegar, de alguna manera nosotros no nos sentimos bien, de alguna manera nosotros nos sentimos decepcionados. Si alguno de ustedes ha tenido hijos que han cometido errores, yo les aseguro que ustedes se han sentido decepcionados, no porque cometió un error, sino porque no logró su cometido, porque usted tenía un sueño para él, usted tenía un objetivo para él, usted quisiera verlo llegar a su meta en el tiempo preciso, pero esos errores de la humanidad han retrasado lo que nosotros llamamos hoy el sueño de Dios. Dios tiene un sueño para ti, Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros, Dios está planeando algo para con nosotros. El detalle de nosotros es que si somos capaces de pasar estas 3 etapas que Adán y Eva estropearon o detuvieron en el huerto, si somos capaces nosotros de cruzar hasta esa tercera etapa y dejar que el sueño de Dios en la vida nuestra se empiece a manifestar. Cuando miramos el texto que hemos leído, encontramos al hombre llamado el padre de la fe. Y muchos de nosotros diríamos, Abraham, el padre de la fe, y los judíos dirían el padre de nosotros, el padre de la fe, el hombre que creyó en Dios. Pero no todo fue tan simple como lo vemos. Abraham también tuvo que quemar estas etapas. Abraham tuvo que romper paradigmas. Abraham tuvo que aprender a entrar en preguntas que otros jamás se hicieron.
No fue que Abraham creyó en Dios porque le cruzó por la cabeza un día creer en Dios. Abraham creyó en Dios porque en algún momento de su vida Abraham se realizó preguntas que otros no se hacían. Abraham empezó a preguntarse: si estos dioses que mi padre hace son dioses de verdad, yo me preguntaría, ¿cómo entonces alguien tuvo que habernos creado a nosotros? Tiene que existir un Dios superior a todos estos dioses, porque estos dioses mi padre es capaz de hacerlo. Sin embargo, tiene que existir un Dios superior a todo eso, donde nosotros no podamos intervenir, sino que Él ha intervenido en nosotros. Y esa curiosidad, esas preguntas, fue las que llevaron a Abraham a ser el padre de la fe. Por eso Dios lo eligió para hablarle. Por eso Dios permitió que este hombre hablara con Dios y le creyera a Dios. No fue algo porque se le ocurrió a Dios hablarle a Abraham y Abraham decidió creerle. No, es que Abraham trató de conocer a Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que saber. A veces queremos profesar a un Cristo que no conocemos. A veces queremos profesar a un Dios que nosotros no conocemos. A veces queremos decir que servimos a un Dios que verdaderamente no conocemos. El Dios que yo conozco se conoce a través de la palabra. El Dios que yo predico es un Dios que se conoce solamente, única y exclusivamente a través de la palabra del Señor. Y a veces nosotros de todo sabemos menos de la palabra. Sabemos de profecía, sabemos de canto, sabemos de adoraciones, sabemos de música, sabemos de organizar un servicio, pero no sabemos de la palabra. Y cuando eso sucede en la iglesia de Dios, el sueño de Dios se empieza a alejar de nuestra vida. A veces queremos que nos profeticen casas, que nos profeticen viajes, que nos profeticen cosas buenas, y eso es bueno, pero yo quiero decirte que nada de eso tendrá sentido si tú antes no pasas por las etapas que tienes que llegar. Dios jamás te va a entregar un arma cuando tú no estás listo para enfrentarte con ella. Jamás te va a entregar un arma que es la unción. Jamás te va a entregar poder. Jamás te va a entregar autoridad hasta que tú no tengas la capacidad de dirigirla, hasta que no tengas la capacidad de administrarlo. Dios trabaja con gente que llegan a la estatura del varón perfecto. Yo estoy diciéndote que tienes que llegar a la etapa de la madurez en Dios para que Dios se manifieste. Tú no puedes creer que Dios se va a manifestar en personas inmaduras, personas que no tienen conocimiento, personas que abandonan la grey de Dios por cualquier cosita que alguien le haga. Si alguien me pisó, me siento mal y dejo esto. No, Dios trabaja con gente madura, con gente que no importa lo que otros hagan, ellos siguen avanzando, que no importa cómo otros se muevan, ellos siguen creyendo, porque a ellos no lo llamó el hombre, a ellos lo llamó el Cristo, Jesús Salvador nuestro. Abraham sabía esto, por eso Dios le habló, porque Abraham, si me siento, me detengo a hacerle la historia descrita por el escritor Flavio Josefo, extenderíamos demasiado este sermón el día de hoy. Pero dentro de lo que el escritor escribe, menciona que Abraham, mientras estaba en su pueblo natal, mientras estaba en Ur de los Caldeos, tuvo una situación consecuencia a su curiosidad. O sea, Abraham empezó a enfrentar situaciones desde antes de que Dios le hablara. Abraham empezó a enfrentar cosas desde antes de que Dios tratara con él, porque para que Dios trate con alguien, primero necesita prepararlo. Los que son agricultores o los que saben de la agricultura, saben que la tierra antes de sembrarla necesita ser preparada. Son principios. Y esos principios, por más que nosotros queramos obviarlo, no se pueden violar. Cuando tú siembras sin que la tierra esté preparada para sembrarlo, sus frutos no serán los esperados. Pero si hay un sueño en el corazón de Dios
para con nosotros. Dios, que sabe todo, sabe que tiene primero que prepararnos para recibir eso. Y si Dios sabe que nos tiene que preparar, es porque Él lo va a hacer. Entonces yo a veces no entiendo a creyentes que no saben por qué no están recibiendo lo que Dios le prometió. Es que tenemos que hacer un alto en eso, porque una cosa es lo que Dios te prometió y otra cosa es cuando Dios te lo entrega. Mientras Dios te promete, simplemente es lo que Dios te está diciendo que va a pagarte, pero necesita que tú entres en el proceso de la transformación, porque son principios inviolables. Necesitas entrar en la transformación para recibir eso. Jamás llegas al ejército, te ponen el uniforme y te dan un arma. No, te ponen el uniforme, eres un soldado, pero te mandan al campo de entrenamiento. Cuando estés en el campo de entrenamiento y cuando estés listo, entonces te entregan el arma. Cuando sales a la calle, tú no disparas por cualquier cosa, tú no accionas tu arma por cualquier cosa, no. Sin embargo, aún se levantan en guerras y tú lo último que haces es pensar en accionar tu arma, porque sabes que tiene un compromiso. La gente que ha sido preparada en Dios no habla por hablar, no simplemente dice las cosas por decirlas. Él espera el tiempo preciso de Dios. Cuando Dios empieza a manifestar en él no tiene que empujar para que las puertas se abran. Las puertas se van a abrir. Cuando él está preparado en Dios, él no tiene que salir a vociferar muchas cosas. Dios se va a mover. Él no tiene que empujar a alguien. Dios lo va a tocar. Él no tiene que llamar a alguien para que Dios lo toque. No, Dios lo toca y esa persona lo llama. Yo te estoy diciendo que a veces nosotros queremos creernos que a Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene un sueño para ti. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo y ese plan Dios lo va a cumplir, pero necesita que entres en el proceso de restauración, necesita que entre en el proceso de cambio, necesita que entre en el proceso de preparación y que llegue a la estatura del varón perfecto. Cuando tengas eso, los milagros van a suceder. Hello, ¿hay alguien aquí que quiera entender eso? Cuando llegues a esa estatura, los milagros van a suceder. No tendrás que invocarlo, ellos van a suceder. Las bendiciones van a caer detrás de ti y tú no tendrás que andar detrás de ella. Jesús le dijo a los discípulos que cuando tengan el poder, los milagros seguirían detrás de ellos. Ellos no seguirían detrás de los milagros. Hello, hablo con alguien aquí hoy que tiene que saber que tu objetivo no es llegar a donde están los milagros, es que los milagros tendrán que llegar a donde tú estás. Es que cuando tú te depositas en Dios, cuando tú crees en Dios, cuando tú le conoces, tú haces lo que hizo Abraham. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela. Óigame, Abraham dejó riquezas. Dice la Biblia que él se llevó lo que tenía y esos criados, eso no era nada. Eso eran percatas minutas para lo que le tocaba a Abraham. Porque él era el patriarca de esa casa. Sin embargo, Abraham dejó todo eso y tomó solo lo que tenía que tomar y se fue. Y dice que eso le fue contado por justicia. Porque a veces nosotros queremos amarrarnos a cosas que son pasajeras. Cuando Abraham conoció el concepto de Dios y dijo: hay un Dios superior a todos los dioses que mi padre hace. Y si hay un Dios superior a todo lo que mi padre hace, eso indica que si ese Dios es que me está mandando, yo no tengo por qué detenerme. Yo no tengo por qué tener miedo. Yo no tengo por qué detenerme en lo que Él me dijo que hiciera. No tengo por qué tener miedo ni tengo por qué detenerme. Dos cosas fundamentales. Cuando Dios te manda a hacer algo, primero, ni tengas miedo, y segundo, no te detengas. Dios te mandó. Cuando Dios te manda, Él te respalda. Cuando Dios te manda, Él te sostiene. Cuando Dios te pone en el lugar que Dios quiso ponerte, aun cuando sea imposible para otros, Dios lo hará posible para ti. Aun cuando otros se mueran camino a Canaán, Dios te llevará hasta Canaán. Aun cuando otros se empobrezcan
Al tomar la tierra del pedregal, Dios te va a bendecir aún en los lugares secos y desiertos. Yo no sé si me estás entendiendo. Estés en Santo Domingo, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Canadá, en Venezuela, en donde esté. Si Dios allí te plantó, allí Dios te va a bendecir. Si Dios allí te puso, ahí Dios te va a prosperar. Mire, Abraham trató de hacer lo que Dios le dijo. Y creyó a Dios y salió caminando, dice la palabra, como viendo al invisible. Y esto nos tiene que dejar dicho mucho a nosotros. Porque muchas veces nosotros le ponemos tantas condiciones a Dios que Dios no se puede mover. Le ponemos tantas condiciones a Dios que Dios no puede hacer nada. No porque Él no pueda hacerlo, sino porque tú no le has dejado espacio para que Él obre. A veces queremos que Dios descienda del cielo solo para mirarme. Dios primero le pidió a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Dios a ti te va a pedir un sacrificio. Dios te va a pedir algo. Le dijo, deja tus riquezas. ¿Y sabe lo que hizo? Lo hizo millonario cuando salió. Y cuando le dio el hijo, le dijo, ahora entrégamelo. Y cuando le entregó a Isaac, lo hizo padre de multitudes. Son principios, yo no sé si me está entendiendo, pero cuando Dios te pida algo, jamás duden de entregárselo a Dios. Yo no te estoy diciendo que no dudes de hombres y mujeres, te estoy diciendo cuando Dios te da una orden, ejecuta la orden de Dios sin duda, porque cuando Dios te pidió algo, Él te lo va a multiplicar. Cuando Dios le quitó riquezas a Abraham, le multiplicó en muchísimo sus riquezas. Le pidió el hijo, el primogénito que tenía de la casa, el hijo de la promesa, le pidió su promesa. Abraham le entregó la misma promesa y lo hizo padre de muchedumbres. Yo te estoy diciendo que cuando Dios te pida algo, Él te va a prosperar en gran manera. No estás aquí por estar, es que tú eres parte del sueño de Dios. Si tú eres parte del sueño de Dios, Dios lo único que ha pretendido en ti es perfeccionarte, es cambiarte, es transformarte. Así que deposita tu familia en la mano de Dios, deposita tu ministerio en la mano de Dios, deposita tus bienes en la mano de Dios. Yo te estoy diciendo, deposítate en Dios y créele a Dios que Dios obra en su tiempo. Deja que Dios se mueva. Cuando Dios te manda a un lugar, solo hazlo. No tengas miedo ni dudes de lo que Dios va a hacer, porque aun cuando tus ojos no vean lo que Dios está haciendo, yo te aseguro que vas a darte cuenta que Dios lo hizo mucho más allá de lo que tú te has imaginado. Jamás limites a Dios con su mover. Jamás limites a Dios con lo que Dios piensa hacer con tu vida. A veces no creemos que tenemos grandes ministerios, que pensamos en ministerios grandes, pero cuando nos damos cuenta cuál es el sueño de Dios, nos damos cuenta que el gran sueño que nosotros teníamos es incalculablemente pequeño ante la mirada del Señor. Dios tenía un sueño con Adán y Eva, pero ellos lo estropearon y lo retrasaron. Dios hoy tiene un sueño contigo. Dios tiene un sueño contigo. Te lo voy a repetir varias veces. Dios tiene un sueño contigo. Tú eres parte del sueño de Dios. Muchos de nosotros no debió de haber nacido. Otros ni siquiera debimos de estar vivos hasta este momento. Pero somos el sueño de Dios. Así que yo hoy te digo, eres parte del sueño de Dios. No permitas que sea estropeado por tu culpa. Haz todo lo necesario para evitar que el sueño de Dios sea estropeado por nuestra razón.